una totalidad de tiempo puede referirse a una fracción de tiempo. Y poníamos esta pregunta de Mateo capítulo 12, versículo 40, cuando Jesús dice que estará en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y claro, la pregunta era, ¿realmente estuvo 3 días y 3 noches? Eh, este es el esquema de los días tal y como nosotros generalmente solemos entenderlo. El Señor sería crucificado. Los cuadros significa que la línea superior, donde están con color azul, es el día según lo cuentan los judíos, y los cuadros de abajo es como los contamos nosotros. Entonces quiere decir que un viernes para los judíos a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana es cuando Jesús fue crucificado, y a la hora novena, que serían nuestras 3 de la tarde, es cuando fallece. Y posteriormente fue sepultado antes de caer la noche, que sería sobre las 6 de la tarde, cuando empezaría la noche, porque a las 6 de la noche nuestras es el inicio del día sábado, el día de reposo judío. Entonces nosotros hemos entendido siempre así, que Jesús fue sepultado un viernes justo antes de empezar la noche, y que resucitó el primer día de la semana, el domingo, para nosotros domingo, al amanecer, lo cual sería para nosotros a las 6 de la mañana. Así que eso es más o menos el esquema que nosotros quizás siempre hemos escuchado y entendido. Pero claro, la pregunta era, cuando hacemos el cálculo, aquí nos salen 3 días y 3 noches. Explicábamos que los 3 días se pueden entender desde el punto de vista de los judíos, porque ellos, si se usa, digamos, una parte, aunque sea mínima, de un día, ya lo cuentan como un día. Entonces, efectivamente, tendríamos aquí una pequeña parte del día viernes, el día sábado completo y una parte del día domingo, con lo cual se cumpliría lo que Jesús dijo de los 3 días que estaría sepultado. Eh, pero claro, aquí el problema está en que eh, no solamente dijo 3 días, dijo también 3 noches. Y entonces aquí vienen las diferentes interpretaciones que se hacen. Una de ellas es hacer una cuenta regresiva, es decir, hacia atrás, porque lo que está claro es que resucitó el primer día de la semana, el domingo. Entonces, las opciones son ir buscando hacia atrás para que en vez de 2 noches sean 3 noches. Y eso lleva a pensar, algunos están afirmando entonces, que Jesús realmente sería crucificado un jueves y no el viernes, como nosotros pensamos. Y así sí que serían 3 días y 3 noches de la muerte, de la sepultura de Jesús. Claro, hay que encajar el tema del día de reposo, porque si Jesús fue enterrado una víspera de un día de reposo, bueno, pues la explicación en ese caso que dan es que en el pueblo judío las fiestas, aparte del sábado, que era día de reposo, también había otros días de reposo especiales. En este caso podía ser con motivo de la celebración de la Pascua, con lo cual podría ser el viernes también un día de reposo. Así se cumpliría que Jesús fuera sepultado un jueves, víspera de día de reposo, y resucitase el primer día de la semana. Y así hacen encajar que Jesús efectivamente estuvo 3 días y 3 noches en la sepultura. Luego, antes de comentar algo más de esta opción, luego hay algunos que todavía son más literalistas, y por eso he puesto un par de flechas en naranja, color naranja, porque dicen que 3 días y 3 noches pues son 72 horas. Entonces eso dice, no, no, no es una parte del día, hay que contar. Si dijo 3 días y 3 noches, pues son 3 días y 3 noches, son 72 horas. Y entonces en esta cuenta regresiva llegan a concluir que Jesús fue sepultado
en la última hora del miércoles. O sea que hubiera sido crucificado el miércoles y claro, para que luego la resurrección no sea más allá de las 72 horas, entonces tenía que resucitar y ellos llamarían el amanecer del primer día de semana no a las 6 de la mañana, que es cuando amanecía y salía el sol, sino que tenía que ser entendido como justo, por así decir, a las 12 de la noche del sábado, es decir, a la última hora del sábado, pues ya unos minutos empezando el domingo y así serían 72 horas y sumaría también 3 días y 3 noches. Bueno, habría que añadir ahí, pues eso, un día más, sería al final casi 4 días. Por supuesto, esta opción creo que no tiene ningún sentido, ni tenemos que tomar las escrituras con ese tipo de literalidad, porque al final vamos a tener muchos problemas que no van a cuadrar. Ahora, la otra opción es la del jueves, que tiene un problema, que es el del día de reposo, ¿no? El del jueves resuelve que sean 3 días y 3 noches, pero obliga a insertar ahí un día de reposo que pues ellos lo justifican diciendo que Juan habla de un día que era un día especial de reposo y entonces que sería un día extra y no el propio del sábado. Bueno, voy a intentar poneros, a ver si puedo compartir un sonido, porque me lo pasaron en audio y bueno, pues lo explican mejor que lo que yo pueda decirlo, así que os lo voy a poner. Es un matrimonio que nos hacen su Bueno, aportación. hay varias explicaciones. Primero, una de las típicas que indican es que los judíos no cuentan los días completos. Ellos cuentan los días, un parte de un día ya cuenta como un día completo. Entonces, de acuerdo a eso, podría ser una parte tal. Ahora, el problema es las noches, como nos habéis puesto en la pregunta, pero realmente yo creo que si Jesús dijo 3 noches, es que son 3 noches. Ahora bien, ¿por qué no nos cuadran las noches? Bueno, porque el asunto es que a Roma le interesa que el viernes sea Viernes Santo y la Pascua cristiana se celebre el segundo domingo después del inicio de la primavera, pero en realidad la Pascua judía se basa en el calendario lunar y para que haya calendario lunar, pues eso, la Pascua puede caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o el día en que fuese. En el caso del mismo Evangelio de Mateo, del cual estamos hablando, en el Mateo 27, versículo 62, dice, al día siguiente, después del día de la preparación, al día siguiente después del día de la preparación. Bueno, pues la preparación se entiende que era la preparación del Shabbat, pero no necesariamente la Pascua tiene que coincidir en sábado, uno. En este caso, la Pascua pudo haber coincidido un viernes y el día de la preparación puede referirse al día de la Pascua. Hay que tener en cuenta que también en la mentalidad judía la Pascua es considerada como un Shabbat o un Shabbat Shabbatón o el día santo o el santo de Jehová. Es decir, los días ordenados por Dios como sagrados son considerados Shabbats. Entonces, si tomamos en cuenta que Jesús murió el día antes de la preparación, entonces él pudo haber muerto un día jueves, al mediodía, tranquilamente. Y en ese caso tendríamos la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado, con lo cual nos darían 3 noches y cuadrarían mejor las fechas. Claro, pero esto puede ser de tropiezo para algunas personas porque rompería lo del Viernes Santo, pero creemos que esa podría ser una explicación a las 3 noches. Muy bien, pues gracias a la aportación, creo que hicieron un buen trabajo de investigación y es una buena explicación y que podrían mm, caer dentro de lo posible, ¿no? Que fuera así. El único inconveniente que yo encuentro es que cuando leo los evangelios no veo que haya más de un día de reposo, porque eso obligaría a tener el día sábado, día de reposo, y tener otro día de reposo más el viernes, ¿no? Y siempre se habla en singular de un día de reposo. De hecho, Lucas, por ejemplo, dice que las mujeres tras el entierro
en el día de reposo descansaron según el mandamiento, antes de ir a llevar las especias aromáticas, ¿no? El primer día de la semana. Entonces, se habla de en singular de un día de reposo, no de 2 días de reposo. Y bueno, por otro lado, incluso hay otro problema si aumentamos los días, el tema de la descomposición del cadáver, ¿no? De que si pasa mucho tiempo, pues ya no tendría mucho sentido el ungimiento. Entonces, ¿qué alternativa o qué explicación podemos dar a eso? Bueno, yo creo que la cuestión es que es una manera de hablar, una manera de decir 3 días y 3 noches. Es una expresión que en realidad significa 3 días, pero dicho de esa manera, ¿no? 3 días y 3 noches. De hecho, varias ocasiones Jesús y los evangelios hablan de la resurrección de Jesús y de al tercer día, ¿no? De los 3 días. Pero solo una vez, una única vez, que es esta, menciona lo de las 3 noches. Y por eso se puede entender que decir 3 días y 3 noches es lo mismo que decir 3 días y que no hay que ir a esa literalidad de que tienen que ser también exactamente 3 noches. La idea era resucitar al tercer día o pasados, llegados al tercer día sería cuando Jesús resucitaría. Y de hecho, en Mateo 27, versículos 63 y 64, cuando los judíos piden a Pilato que asegure la tumba, le dicen hasta el tercer día, porque Jesús había dicho que resucitaría después de 3 días. Así que yo creo que simplemente es una expresión para indicar eh, 3 días y que no hay que ir a caer en esa literalidad de las 3 noches también. Hay otras expresiones en la Biblia semejantes. Por ejemplo, cuando Jesús, después de su bautismo, fue llevado al desierto, pues también en solo uno de los evangelios, que es el de Mateo precisamente, también dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pero luego cuando hablan de ese evento, Marcos y Lucas, ellos solo hacen referencia a 40 días. Con lo cual parece confirmar esta idea de que decir 3 días y 3 noches como una manera de decir 3 días, ¿no? 3 días en los que estuvo en la sepultura, de la manera en que lo hemos entendido. Pero bien, dejo abierto a lo que podáis querer comentar. Si queréis comentar, si alguien quiere hacer un comentario ahora mismo sobre esto o si lo queréis hacer después en el tiempo al finalizar, pues bien, si alguien lo quiere hacer ahora mismo, que lo diga. Si no, lo dejamos para el final. Vale, pues bien. Para concluir este punto de la interpretación de la Biblia, estos modismos, nos queda uno más, y son los que llaman los antropomórficos. Quiere decir que se utilizan términos humanos propios de las personas para referirse a Dios. Y esto aparece con mucha frecuencia en la Biblia, ¿no? En Éxodo capítulo 8, versículo 9, estamos hablando ahí de las plagas de Egipto, en concreto la plaga de los piojos, y que los magos intentaron con sus encantamientos hacer lo mismo, y cuando no pudieron, ellos mismos dicen que este es el dedo de Dios, ¿no? Como si Dios tuviera un dedo. Y lógicamente Dios es espíritu y no tiene partes físicas. Un espíritu no tiene partes físicas. En Éxodo 33, otro ejemplo, pues dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, pero la Biblia dice claramente, en Juan capítulo 1, por ejemplo, que nadie ha visto jamás a Dios. Y Primera Juan lo repite también. Entonces Dios no tiene cara en ese sentido. Es una manera de expresar de que hablaba, como nosotros decimos, de tú a tú, ¿no? Directamente, y podían hablar, pero no quiere decir que estaba viendo literalmente un rostro físico. O en el Salmo 32, pues habla también de los ojos del Señor, ¿no? Como si el Señor tuviera ojos. Claro, lo que quiere decir es que el Señor ve todas las cosas, pero no por eso quiere decir que tiene ojos. Así que hay varios de estos ejemplos que parece que Dios tuviera cuerpo, pero no lo tiene. Son modismos
que es darle una manera que nosotros podamos entender, ¿no? Que Dios todo lo ve, que Dios es un Dios cercano, que un Dios que nos conoce y que, pues, que está ahí presente, ¿no? Y para eso se usan este tipo de expresiones. Y bueno, quedaría uno más, pero no lo vamos a comentar ahora porque le vamos a dedicar un tiempo más extenso más adelante, que también es el lenguaje figurado, ¿no? Cuando se usan figuras. Y un ejemplo también serían esos antropomorfismos eh, en las explicaciones acerca de cómo es Dios. Entonces el tema de hoy realmente va a ser hablar de un tema muy importante que es el contexto de los pasajes que estudiamos. Tenemos aquí una petición de entrada. Vale, para comprender el texto es muy importante el contexto. La palabra contexto viene del latín y es una palabra que significa así de una forma muy gráfica, tejido junto, algo que se teje junto. Entonces algo que va junto y que se junta para formar una trama, se une para formar un conjunto. No es algo que podemos tomar aislado, sino que junto tiene sentido cuando lo juntamos. Y aplicado pues al lenguaje escrito significa eso, la conexión que hay en el pensamiento dentro de un mismo pasaje. Podemos leer una expresión, una frase, pero esa frase está conectada con las demás que lo rodean para que tenga sentido o para que se capte realmente el pensamiento, lo que quiere decir. Por ejemplo, un ejemplo ya muy simple antes de entrar realmente en el tema. Si yo voy leyendo la Biblia y llego a Segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 21, encuentro que la morada de Dios es en los cielos. Dice, escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos. Y digo, muy bien, la morada de Dios es en los cielos. Y sigo leyendo la Biblia y llego al Salmo 8, versículo 8, y ahí leo que las aves de los cielos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿habita Dios donde están las aves? ¿Es la casa de Dios donde están las aves? Interesante además que la palabra hebrea para cielo es la misma en los dos textos, donde dice que Dios tiene su morada en los cielos y dice que son las aves de los cielos. Pues evidentemente no, tenemos que ir a ese contexto más amplio de la Biblia que nos va a enseñar que esa palabra cielo, pues unas veces se refiere al firmamento, donde está la atmósfera, que es donde vuelan los pájaros y donde viven los pájaros, y hay otro lugar que es el lugar de la presencia de Dios, que no tiene nada que ver con la atmósfera. Bien, el contexto de un texto, cuando estudiamos la Biblia, pues hay que considerar varios tipos de contexto. Uno es el que se conoce como inmediato, contiguo, lo que está al lado, es decir, justo lo que viene antes y lo que viene después del versículo que estoy estudiando. Y eso me va a ayudar a entender ese versículo. Hay solamente dos excepciones. Hay solamente dos versículos. Uno que no tiene un contexto antecedente, evidentemente, Génesis 1:1, no hay nada antes. Entonces es la única excepción que un texto no tenga un texto que le precede. Y lo mismo hay una única excepción de un texto que no tiene un texto consecuente, que viene después, que es el último texto de la Biblia. Todos los demás, cada versículo de la Biblia está dentro de un contexto. Y no podemos coger frases que a veces suenan muy bonitas y se pueden hacer hasta sermones bonitos sin tener en cuenta el contexto de esas frases. Entonces quiero poner algunos ejemplos. Uno es este, Gálatas 5, versículo 4. Dice Pablo, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Leído así solo este texto, cabe pensar que la salvación se pueda perder. Pablo dice que parece que puede separarse y puede caer de la gracia. Bueno, pues por eso es importante el contexto. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior y el siguiente? Pues ahí los tenéis, versículos el 3 y el 5.
Pues lo que está diciendo es que una persona que trata de lograr la justificación cumpliendo la ley está rechazando la gracia. Está diciendo, no, no, yo voy a intentar cumpliendo la ley lograr la justificación. Hacer eso significa rechazar la gracia. Esto es la idea, no es decir que pierdo la salvación, sino que está rechazando. En definitiva, estaría rechazando la salvación. Bueno, en este caso también añadiríamos pues el contexto general de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Otro ejemplo, si cogemos 1 Juan 4:17, dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. Si coges solo ese texto, la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué se perfecciona el amor? Dice, en esto. Pues claro, tenemos que ir al verso anterior, versículo 16, y ahí nos habla del amor de Dios, de que si creemos, ¿no? Que Dios realmente nos ama y que ese amor de Dios está en nosotros, porque Dios es amor y nosotros permanecemos en ese amor y expresamos ese amor, pues ahí es como se perfecciona el amor, ¿no? Cuando el amor de Dios nos llena y se demuestra en la expresión de ese amor hacia otras personas. En este texto en particular, también no solamente el versículo anterior nos da luz, sino que también el resto de la carta habla dos veces, 1 Juan 2:5 y 1 Juan 4:12, también explica en qué consiste eso de que se perfeccione el amor. En el primer caso, en 1 Juan 2:5, pues habla de guardando la palabra de Dios, es como demostramos que el amor de Dios está en nosotros, y en el caso de 1 Juan 4, pues dice que ese amor se perfecciona cuando lo demostramos amando al prójimo. Así que eso sería el contexto inmediato de un versículo, por lo menos como mínimo, qué dice el versículo anterior y el siguiente. Luego tenemos el contexto del libro. Claro, los versículos forman parte de un documento, de una carta, de un libro histórico, y un texto pues tiene sentido también según el tema y el propósito del libro, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende, qué es lo que pretendía escribir el libro? ¿Cuál es el tema o los temas de los que habla? En general, los libros de la Biblia tienen un propósito principal y luego otros temas particulares que se añaden. En algunos casos, en el propio libro, la propia carta, nos dice cuál es el tema, cuál es el propósito. Ahí he puesto los ejemplos. Juan 20:31, dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pues ya sabemos para qué se escribió el Evangelio de Juan. O en el caso de su primera carta, también capítulo 1, versículo 4, pues dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Pues ese es el propósito, ¿no? De hablar acerca de la luz de Dios. O primera Pedro 5, o Judas capítulo 3, donde habla de contender por la fe, ¿no? Pues todos esos casos nos explican claramente el propósito. Luego hay otras cartas pues que no tenemos un texto en concreto que nos lo diga, pero a veces se puede deducir, o bien por la introducción de la carta, pues ya nos da pistas de por dónde van los tiros. En el caso de Romanos es bastante claro, ¿no? Tiene que ver con el Evangelio. En el verso 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 5 vuelve a hablar, el apostolado para promover la obediencia a la fe, es decir, al Evangelio. Y la carta a Romanos pues es todo un documento que tiene que ver con la explicación del Evangelio. O en el caso de Primera Tesalonicenses, pues si os acordáis de cuando estudiamos la síntesis del Nuevo Testamento, era una carta que obedecía a ¿qué? Pues a que Pablo y sus compañeros habían establecido allí una iglesia, pero se levantó una fuerte persecución y se tuvieron que marchar bastante pronto y Pablo estaba preocupado. ¿Qué pasaría con aquellos creyentes? ¿Seguirían fieles o no? Y entonces en la introducción de esta primera carta, Pablo les dice siempre damos gracias a Dios por vosotros y destaca pues la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de su esperanza, ¿no? Entonces es una carta donde Pablo está contento por las buenas noticias que ha recibido
y les aliente, les anima a seguir adelante. Y luego algunos casos, pues también puede ser al final de la carta que encontremos algunas pistas, algunos motivos por qué se escribió. Entonces, en Romanos, por ejemplo, 15:15 dice, os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Y bueno, pues ahí podemos ver qué cosas fue escribiendo Pablo. Y en Santiago lo mismo, en el capítulo 5, pues quizá enfoca el tema de los que se extraviaron de la verdad y si alguien le hace volver, pues hace volver a un pecador del error. Entonces, una carta donde está preocupada en personas que se están desviando o apartando de la verdad, tanto en la doctrina como en la práctica, y el propósito es invitar, conseguir hacer volver a los pecadores. Entonces, este contexto del libro es importante. Un ejemplo. ¿Cómo entenderías Eclesiastés capítulo 9, versículo 5? ¿Cuál sería una conclusión si lees ese versículo sin verlo en el contexto de todo el libro de Eclesiastés? Bueno, pues parece que dice que cuando uno se muere se acabó todo. Dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. Pues parece decir, ¿no?, que uno muerto, pues ya no se entera de nada, ya se acabó todo. ¿Cómo lo entendemos? Hay una clave para entender el libro de Eclesiastés. Y la clave está en una frase que en un libro que no es demasiado grande, si no recuerdo mal, son 12 capítulos, la repite 27 veces. Y es una frase, 27 veces. ¿Cuál es esa frase? Bajo el sol o debajo del sol, según qué traducción uses. Una y otra vez se repite eso. Eso es una clave. Nos está diciendo que todo lo que expresa, como este texto, Salomón, salvo que diga lo contrario, está hablando desde el punto de vista humano, de lo que piensan las personas que no tienen o no cuentan con Dios en su vida. Así que este versículo no está enseñando algo acerca de los muertos, está comentando la perspectiva que tienen las personas que prescinden de Dios acerca de lo que ocurre con los muertos. Porque luego él mismo en el libro pues también nos va a explicar qué ocurre cuando una persona se muere. Así que importante el contexto del libro. Para eso es muy importante o nos puede ayudar mucho que cuando estudiemos un versículo tengamos delante el propósito del libro, ¿no? Que lo tengamos ahí en ese marco de cuál era el propósito, por qué se escribió este libro y quizá si tienes un bosquejo del libro nos puede ayudar también a ubicarlo y entender mejor el pasaje que tenemos delante. Para eso hay ayudas porque, bueno, pues no siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Yo desde luego no tengo ese privilegio como tienen otros que en su cabeza lo tienen todo. Y hay ayudas. Por ejemplo, aquí os pongo 3 ejemplos de 3 libros en castellano que yo tengo yo. Hay más y estos son bastante conocidos, por lo menos los 2 primeros. Y este tipo de manuales o compendios pues te resumen el libro y traen también un bosquejo de cada libro de la Biblia. El primero, el Nuevo Auxiliar Bíblico, es de 572 páginas, el del medio es de 954 páginas y el otro 367, y además tienen un bosquejo de cada uno de los libros. Así que si quieres un vistazo rápido, ¿no?, o tienes dudas o quieres confirmar lo que tienes en la cabeza acerca de este libro, pues es una ayuda bastante práctica. Y lo mismo lo puedes encontrar en las Biblias de estudio, que suelen traer una introducción a cada libro de la Biblia y un bosquejo, y también los comentarios bíblicos suelen hacer lo mismo al principio, pues decir algunas palabras generales acerca del libro y acerca de un bosquejo. ¿Qué más nos queda? Pues lo que se conoce como el contexto integral o remoto, es decir, el contexto de la Biblia general. Ya no solamente qué dice el versículo anterior y posterior, no solamente qué dice el libro en general que estamos estudiando, el pasaje, sino toda la Biblia. ¿Qué dice toda la Biblia
acerca de este tema que estoy viendo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia, que es la revelación de Dios, Dios la transmitió en una revelación progresiva. No podemos tomar solo un pasaje de la Biblia sobre un tema, sino que hay que complementarlo con lo que aportan otros pasajes. Y entonces nos podemos hacer el cuadro completo de lo que Dios enseña acerca de un tema. Y para que lo entendáis, como siempre, lo mejor son los ejemplos. ¿Por qué es importante tener una visión lo más completa posible de lo que dice la Biblia? Génesis 19 nos cuenta la historia que conocemos como la historia de Sodoma y Gomorra. Y si te preguntara cuántas ciudades iba a destruir Dios, ¿cuál es tu respuesta? Probablemente la mayoría diga dos, ¿no? Sodoma y Gomorra. ¿Fueron dos o más? Bueno, lo que sabemos por la Biblia, cuando llegamos aquí al capítulo 19, que es el contexto un poco más amplio del pasaje de Génesis 18, cuando Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer, descubrimos que también iba a destruir una tercera ciudad, aunque más pequeña, que se llama Zoar. Y gracias a la petición que le hizo Lot, pues entonces Dios decidió destruir solo Sodoma y Gomorra. Ahora, tengo otra pregunta más. Si recuerdas la historia, cuando Dios le comunica a Abraham que va a destruir estas ciudades, pues Abraham intercedió, pero solo por una de las tres. ¿Por qué Abraham intercedió solo por una y no por las tres? Otra vez, pues tendríamos que ir para atrás, leer para atrás, a ver cómo arranca la historia, y descubres en Génesis capítulo 14 que resulta que en Sodoma, que es la ciudad por la que pidió Abraham, vivía su sobrino. Claro, pidió por su sobrino, estaba pensando que allí vivía su sobrino, en la familia de su sobrino, y por esa razón pidió específicamente por esa ciudad. Bueno, otro ejemplo de lo importante que es leer el contexto. Aquí nos dice que, bueno, esta es la historia de cuando Abraham manda a su criado a buscar una novia, una mujer para su hijo Isaac, ¿no? Y entonces, pues al final la encuentra y resulta que el nieto, o mejor dicho, la nieta de un hermano de Abraham se casa con el hijo de Abraham. Abraham y Nacor son hermanos y Rebeca es nieta de Nacor, pero Isaac no es nieto de Abraham, es hijo de Abraham. Entonces es como si tú te casas con alguien de la generación anterior, de la generación de tus padres. Claro, puede chocar, ¿no? Bueno, los que conocéis ya la Biblia ya sabéis el motivo. El motivo es que Isaac, iba a decir no es un hijo normal. Sí, sí, es un hijo normal, pero nació fuera del tiempo normal, ¿no? Nació cuando suelen nacer los hijos, ¿no? Cuando las parejas se casan y durante el tiempo fértil, porque Isaac nació cuando Abraham ya tenía 100 años. Entonces ya en realidad Isaac es como si fuera un nieto de Abraham y no un hijo. Pero quien no conozca, pues todo ese contexto remoto puede pensar esas cosas. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 2. Empiezas a leer Éxodo capítulo 2 y habla de la historia de un levita que se casó con una mujer que era también hija de Leví. No nos da los detalles. Seguimos leyendo, cuando llegamos al capítulo 6, pues descubrimos los nombres, quiénes son ese levita y esa mujer, descubrimos más cosas. Bueno, en realidad son los padres de Moisés y de Aarón, y descubrimos que resulta que Amram se casó con su tía. Amram era sobrino de Jocabed. Pues bueno, ¿no es importante saber eso? Pues quizá no sea muy importante, pero como veis, el contexto es el que enriquece o nos da pistas o nos dice cosas que nos pueden pasar por alto. Otro ejemplo es Génesis 37.
Esta es la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos. Sabéis que él fue a visitar a los hermanos y como ellos querían lincharlo y sacárselo de encima, al final lo metieron en un pozo y uno de los hermanos dijo, bueno, vio venir ahí unos mercaderes y dijo, bueno, vamos a mejor, en vez de matarlo, lo vendemos, ¿no? Y aún encima sacamos un dinero. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues en este capítulo 37 empiezas a leer, dice que venía una caravana de ismaelitas, pero después dice que se lo vendieron, que eran unos mercaderes madianitas, después que lo vendieron a los ismaelitas y que los madianitas lo vendieron en Egipto. Y uno puede decir, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Fueron los ismaelitas o fueron los madianitas? Bueno, pues el contexto remoto, en el caso de una visión ya más amplia de la Biblia, pues en Génesis 16 nos dice que Ismael y Madián, que es de donde vienen ismaelitas y madianitas, eran hermanos y además vivían en la misma zona, con lo cual eran la misma familia, iban juntos. Y en Jueces capítulo 8 específicamente dice que todos los ismaelitas eran madianitas, o sea que los relaciona y los une. ¿Qué hacemos con Jueces 5, versículo 8? Bueno, dice que los israelitas escogieron nuevos dioses porque estaba la guerra a las puertas y en Israel tenían un problema, que no se veía escudo ni lanza entre 40.000 en Israel. ¿Por qué no tenían armas? Que era lo normal, ¿no? Que todos los pueblos tuvieran armas. Pues primera Samuel nos explica que no había herreros en Israel y todas las armas que tenían, que habían conseguido, que habían comprado de otros lugares, pues resulta que los filisteos se las habían quitado, estaban desarmados. Por ese motivo, pues no tenían armas. Y luego uno de los jueces, pues Ahod, se tuvo que fabricar él su propia espada y una de las historias que aprendíamos de niños pequeños, ¿no? Y nos llamaba la atención de este juez de Israel, Sangar, que en una batalla pues tuvo que pelear con una aguijada de bueyes. Pero claro, ¿por qué lo hizo? Aquí tiene la explicación. Pues porque no tenían armas. No había otra cosa para poder defenderse y para poder luchar. En Segunda Reyes 18 es interesante esta historia también porque dice que bueno, en los tiempos malos de Israel, de Judá, cuando mm, pues sufrían invasiones, ¿no? Y les robaban todo lo que tenían, o para que no los sometieran, pues tenían que pagarles bien, pues dice que el rey Ezequías pues le dio toda la plata, le dio todo el oro y entregó todo al rey de Asiria, ¿no? Para que no le hiciera más daño. Y claro, en ese tiempo bueno, me salté otra, creo. Vale. En ese tiempo, pues dice que después, según Isaías, que Ezequías le recibió la visita del rey de Babilonia y le mostró toda la riqueza, la plata y el oro. Entonces, claro, ¿en qué quedamos? ¿Tenían plata y oro o no lo tenían? Y como veis, pues otro texto de Segunda Crónicas enseña que el Señor había luego librado a Israel de ese rey Sennacherib de Asiria y entonces muchas naciones de alrededor, pueblos de alrededor, les traían a Ezequías presentes valiosos, ¿no? Y entonces pues había recuperado esa riqueza. Entonces, como veis, las historias, qué importante, no solo leerse todo el libro de Segunda Reyes, sino que también tienes que leer Isaías y tienes que leer Segunda Crónicas para que no llegues a una conclusión equivocada con ese tema. Bueno, este otro es sobre los ojos del otro rey de Judá que fue llevado cautivo, ¿no? Y Jeremías dice que él con sus ojos, ¿no? Vería al rey de Babilonia cara a cara y lo dice dos veces. Pero cuando lees Ezequiel, dices el profeta Ezequiel que no iba a ver la tierra de Babilonia. Y entonces, ¿cómo es eso? Si iba a ser llevado a Babilonia y no iba a ver la tierra, pero iba a ver al rey, ¿cómo se conjuga todo eso? Bueno, pues en Segunda Reyes 25 explica por qué le fueron quitados los ojos. Entonces él fue llevado al rey de Babilonia, después fue llevado a Babilonia y le habían quitado los ojos, con lo cual no podía ver la tierra de Babilonia. Bueno, pues todo no sé si os parece un rollo o no, pero son cosas interesantes
nos enseña lo importante que es el contexto general de la Biblia. Cuando estudiamos un pasaje, es imprescindible para hacer una buena interpretación. Casi uno tendría que saberse toda la Biblia, ¿no? Para estar seguro de lo que lee. Necesitamos un conocimiento amplio de las Escrituras. Y si somos nuevos, claro, ninguno nacimos, como se dice, aprendidos, ¿no? Bueno, pues para eso están los recursos, las herramientas. Entonces, si tú no conoces muy bien la Biblia, pues puedes usar la concordancia. Y con la concordancia puedes buscar, si estás estudiando un personaje bíblico, vas a poder encontrar específicamente todos los pasajes de la Biblia que hablen de este personaje y entonces ya podrás hacerte bien la historia de ese personaje. O si estás estudiando un tema, pues por ejemplo acerca de la paz, pues puedes buscar todos los versículos de la Biblia que hablan de la paz y entonces podrás hacerte un cuadro, una comprensión más completa de qué dice Dios acerca de la paz y como dice o eso, pues cualquier otro tema que se te pueda ocurrir o que quieras estudiar.